El champán era una mentira. Se suponía que debía saber a Victoria, un proyecto multimillonario cerrado, a 3.000 kilómetros de casa. Pero un zumbido en mi teléfono rompió el silencio del piso 40 del St. Regis. Esperaba un cabo suelto de mi equipo. Un último correo electrónico. Lo que recibí fue una notificación. Una etiqueta en un lugar que nunca había buscado, el grupo de Facebook, Padres de Maple Creek. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. Un frío nudo se me hizo en el estómago. Se sentía mal. Y entonces lo vi. El pie de foto, Rachel Anderson, tienes que ver esto. Era una notificación de Facebook. Una etiqueta en el grupo, Padres de Maple Creek. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. Ese grupo era un caos de dramas de la Asociación de Padres y Maestros y anuncios de perros perdidos. Lo había silenciado hacía meses. Pero mi nombre estaba allí, etiquetado directamente. Rachel Anderson, tienes que ver esto. Abrí la aplicación. El vídeo ya se estaba reproduciendo, granulado y grabado con un teléfono inestable. Un pasillo. Taquillas, el familiar azul marino de la escuela secundaria Maple Creek. Un grupo de chicos, de espaldas a la cámara, rodeando a alguien. Risas, metálicas y crueles. Sentí un leve y desagradable vuelco en el estómago. Luego el grupo se separó y la vi. Sofía. Mi hija. Estaba apoyada contra las taquillas, su mochila, un caparazón de tortuga ridículamente grande en su pequeña figura. Un chico que reconocí vagamente, Noah Roosevelt, pensé, su padre era un empresario inmobiliario importante, le dio un codazo en el pecho. Tenía la cabeza gacha. No podía verle la cara, pero conocía el ángulo preciso de su cuello, la forma en que le caía el pelo, una cortina de seda marrón. Conocía la línea vulnerable de sus hombros. Se me cortó la respiración. La copa de champán se sentía pesada y fría. El vídeo no tenía sonido, solo una cacofonía de gritos apagados y burlas escritas en subtítulos en la pantalla. Entonces Noah la empujó con fuerza. Sophie se tambaleó, sus libros esparcidos por el suelo de linóleo. El vídeo terminó con un primer plano, un zoom aterrador. Su rostro, finalmente, se volvió hacia la cámara. Tenía el labio partido, un oscuro manchón carmesí le manchaba la barbilla. Y el hueco. Donde debería haber estado su diente frontal, solo había un espacio negro y sangriento. La copa se me resbaló de las manos. No se rompió. La gruesa alfombra del hotel absorbió el impacto con un golpe sordo, y el champán se extendió como una pálida herida sobre la lana oscura. No me di cuenta. Estaba torpemente, con los dedos resbaladizos y torpes, intentando actualizar la página. Quizás había un error. Un defaque. Alguna broma cruel y descabellada. Fue entonces cuando vi la segunda publicación. La que está justo debajo del vídeo. Fue de mi marido. De Edward. Su foto de perfil, los dos sonriendo en una playa de Hawái, hace una vida, estaba junto a un bloque de texto tan tranquilo, tan mesurado, que tenía que ser una alucinación. A nuestros amigos y vecinos, comenzaba. Esta tarde, ocurrió un desafortunado incidente en la escuela secundaria que afectó a nuestra hija, Sophie, y a algunos de sus compañeros. Hemos hablado con las familias involucradas, así como con la administración de la escuela. Queremos ser claros, creemos que el diálogo, no la disciplina, es el camino a seguir. Estos niños están aprendiendo a desenvolverse en un mundo complejo. Los perdonamos. Ahora nos centramos en la recuperación de Sophie y en seguir adelante, juntos, como comunidad. Los perdonamos. Las palabras palpitaban en la pantalla. Mi sangre se heló, luego ardió. Me levanté de golpe de la silla, ignorando la mirada de sorpresa de la pareja de la mesa de al lado. Me dirigí a los ascensores a trompicones, con las piernas temblorosas y los nudillos blancos mientras agarraba el teléfono. De vuelta en mi habitación estéril y silenciosa, no encendí las luces. El resplandor de la ciudad me bastaba. Presioné el contacto de Edward, con el pulgar tocando la pantalla. Sonó una vez, 2 veces. ¿Rachel?
¿Está todo bien? Su voz era la misma de siempre. Tranquila. Suave. La voz que me había guiado durante 20 años de matrimonio, 3 intentos fallidos de FIV y la aterradora noche del nacimiento prematuro de Sophie. ¿Qué has hecho? Las palabras eran un susurro entrecortado. ¿De qué estás hablando? La publicación, Edward. La publicación de Facebook. ¿Los perdonamos? ¿Nosotros? ¿Quién demonios es nosotros? ¿Viste el vídeo? ¿Viste su cara? Una pausa. Podía oír su respiración lenta y constante al otro lado de la línea. Era el sonido que antes calmaba mis peores angustias. Ahora era el sonido de gasolina al ser vertida sobre una llama. Lo vi, dijo, con una voz peligrosamente baja. ¿Lo viste? ¿Viste cómo agredieron a nuestra hija, la hija que nos costó una década y todos nuestros ahorros tener, y tu respuesta es un comunicado de prensa? ¿En qué estabas pensando? Rachel, necesito que me escuches con mucha atención. Necesito que te subas a un avión. Ni se te ocurra decirme qué hacer. Paseaba de un lado a otro, como un animal enjaulado en un zoológico de $1000 la noche. Te dejé con ella 2 semanas, Edward. Confié en ti. Y dejaste que esto pasara, y luego te rendiste. No me rendí, dijo. La dureza de su voz me resultó tan desconocida que me detuvo en seco. Empecé una guerra. Ahora, vete a casa. Hablaremos cuando estés aquí. Y Rachel, tienes que confiar en mí. La línea se cortó. Me quedé en la oscuridad, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono de marcar. Tienes que confiar en mí. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa. Miré el teléfono en mi mano, con el pulgar ya abierto en la aplicación de United Airlines. Un vuelo nocturno de SFO a Oare. Era lo único que tenía sentido. Reservé el vuelo. La guerra había empezado y yo volvía a casa. El vuelo fue un purgatorio de 5 horas en un tubo presurizado. Me senté encajado entre un vendedor dormido cuyos ronquidos resonaban en su pecho y una joven que tecleaba en su portátil con furiosa concentración, con el rostro iluminado por la fría luz azul de la fecha límite que perseguía. Conocía esa concentración. 15 horas antes, había sido mía. Ahora, el recuerdo de mi proyecto, de aquella victoria bañada en champán, parecía un relato de la vida de otra mujer. No dormí. Vi el mapa del vuelo en la pantalla del respaldo, un pequeño avión digital que se deslizaba por la oscura extensión del país a 800 kilómetros por hora. Parecía increíblemente lento. Con cada minuto que pasaba, Sophie vivía las consecuencias de ese vídeo, y yo estaba suspendido allí, indefenso, a 9000 metros de altura. En contra de mi buen juicio, me quité los auriculares, los conecté al teléfono y volví a reproducir el vídeo. Y otra vez. Esta vez con sonido. Los gritos metálicos, las risas burlonas, la voz de Noah Roosevelt, más grave de lo que recordaba, burlándose de ella. Y entonces, el sonido que no había podido oír antes. Un sollozo ahogado. De Sophie. El sonido me atravesó, agudo y limpio como el bisturí de un cirujano. Mi propio sollozo se me pegó en el pecho, como una piedra caliente y afilada. Me tapé la boca con el puño, girando la cara hacia el frío cristal de la ventana, fingiendo mirar la interminable negrura del exterior. El vendedor resopló en sueños. El avión seguía zumbando. Mi dolor me impedía verme. Para cuando aterrizamos en Oare, una tenue luz preamanecer se filtraba entre las nubes. El aire que me inundó al salir de la terminal era húmedo y pesado, el familiar olor de Illinois en otoño, hojas mojadas y gases de escape. Olía a casa, y se me revolvió el estómago. El viaje a Maple Creek fue como un recuerdo. La autopista de peaje y 294, la salida a Willow Road. El paisaje cambió del hormigón y la industria a las calles arboladas y cuidadas de nuestro suburbio. Cada casa era una fortaleza de tranquila prosperidad, con jardines perfectos y familias durmiendo en su interior. Parecía tranquilo. Seguro. Mentira. Entré en la entrada de nuestra casa,
con los neumáticos crujiendo sobre la grava. La casa estaba a oscuras, salvo por una sola luz en la ventana de la cocina de la planta baja. El coche de Edward estaba aparcado en su sitio habitual. Por un instante, todo parecía tan normal que pensé que lo había soñado todo. Entonces se abrió la puerta principal. Edward estaba allí, recortado contra la cálida luz. Parecía más pequeño de lo que recordaba, y mayor. Tenía los hombros hundidos, y su rostro reflejaba una fatiga que trascendía una sola noche sin dormir. Vestía una vieja sudadera gris y vaqueros. Me observó mientras bajaba del coche y subía por el sendero de piedra. Ella es. No pude terminar la frase. En su habitación. Dormida, creo. El dentista le dio algo para el dolor. Lo empujé hacia el vestíbulo, con mi equipaje de mano golpeando el suelo. La casa estaba en silencio. Dejé caer las llaves en el cuenco de cerámica sobre la mesa del recibidor, el ruido resonó en la quietud. Quiero verla. Rachel, espera. Me puso una mano en el brazo. Su tacto era vacilante, pero su agarre era firme. Me estremecí y me aparté. No me toques, dije en voz baja y venenosa. No te atrevas a tocarme hasta que me expliques lo que hiciste. Sus ojos, normalmente tan cálidos, estaban inexpresivos. Vacíos. Sube, dijo. Míralo tú mismo. Luego baja. Tenemos que hablar. La habitación de Sophie estaba a oscuras, con las cortinas opacas corridas. Una lamparita con forma de estrella proyectaba un tenue resplandor en las paredes. Era un bulto bajo el edredón, respirando superficial y uniformemente. Me acerqué sigilosamente a su cama y me arrodillé. Tenía la cara vuelta hacia mí. Tenía la mejilla izquierda hinchada, con un leve moretón morado justo debajo del ojo. Tenía el labio hinchado y partido, cubierto de una costra oscura. Extendí la mano, temblorosa, y con cuidado le aparté el pelo de la frente. Incluso dormida, parecía destrozada. Y yo no había estado allí para protegerla. Me quedé allí un buen rato, simplemente observándola respirar. Cuando por fin me levanté, una fría y firme determinación se había instalado en mis huesos. Bajé las escaleras. Edward estaba en la mesa de la cocina, con una taza de café intacta frente a él. Levantó la vista al entrar. No me senté. Me quedé de pie frente a él, con los brazos cruzados, como un fiscal frente al acusado. Entonces, dije, con la palabra flotando en el aire. Que empiece la guerra. No se inmutó. Solo asintió, como si lo hubiera estado esperando. La escuela no hará nada, empezó con voz monótona. Lo llamaron un conflicto entre compañeros. Suspendieron al chico Roosevelt 3 días. 3 días, Rachel. Por sacarle la muela a nuestra hija. ¿Y la policía? Hablé con un oficial. Fue comprensivo. Pero son menores. Sería un asunto de la corte juvenil. En el mejor de los casos, les darían libertad condicional y terapia obligatoria. La familia Roosevelt contrataría al mejor abogado de Chicago, y el asunto se alargaría meses. Sophie tendría que testificar. Revívelo una y otra vez. Sentí que la rabia volvía a crecer, un calor familiar en mis ojos. ¿Así que no hiciste nada? ¿Publicaste esa nota de rendición en Facebook y no hiciste nada? Hice algo, dijo, finalmente mirándome a los ojos. Sus ojos eran como 2 piedras grises. Pedí el divorcio esta mañana. Sus palabras me impactaron como un puñetazo. Me hundí en la silla frente a él, mis piernas se debilitaron de repente. ¿Qué? Me reuní con nuestra abogada, Susan, a las 7 de la mañana. Le dije que te dejaba. Que el estrés de todo nos había destrozado. Le dije que quería que te quedaras con todo. La casa, los autos, los ahorros, mi plan 401K, todo. Una ruptura limpia. Es un divorcio de mutuo acuerdo con un acuerdo matrimonial completo. Los papeles ya están presentados. Susan está acelerando todo.
A todos los efectos, Rachel, ya está hecho. Lo miré fijamente, con la mente dando vueltas, intentando atar cabos. Edward, no entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con Sophie? Se inclinó hacia adelante, con las manos sobre la mesa. Piénsalo, Rachel. Robert Roosevelt. Todos los demás padres. Son ricos. Son poderosos. Si los demando, me aplastarán en el tribunal. Si los amenazo, conseguirán una orden de alejamiento y harán que me arresten. ¿Por qué? Porque tengo un trabajo. Una reputación. Una familia. Tengo cosas que perder. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en sus oídos. La luz de la ventana se hacía cada vez más fuerte, ahuyentando las sombras de los rincones de la habitación. ¿Pero un hombre que ya lo ha perdido todo? Continuó, bajando la voz hasta casi un susurro. ¿Un hombre cuyo matrimonio acaba de desmoronarse? ¿Un hombre que acaba de perder su casa, su dinero, su vida entera? ¿Qué pueden quitarle a un hombre así? ¿Con qué pueden amenazarlo? Todo encajó, y la pura y fría audacia de su plan me invadió. El perdón público. El divorcio repentino y trágico. La renuncia total a sus bienes. No se rendía. Se preparaba para la batalla. Se hacía intocable. Creen que estoy destrozado, dijo, con un destello oscuro y aterrador en la mirada. Están a punto de descubrir lo peligroso que puede ser un hombre destrozado. No voy a por su dinero, Rachel. Voy a por su sueño. Voy a ser el fantasma que acechará cada instante de sus vidas perfectas y cómodas. Y nunca lo verán venir. Observé al hombre al otro lado de la mesa de mi cocina. Durante 20 años, había conocido todos sus estados de ánimo, el sutil cambio en su mirada que indicaba estrés, la forma en que tamborileaba con los dedos en el volante cuando pensaba. Conocía al arquitecto que podía pasar horas debatiendo las ventajas del minimalismo danés frente al japonés. Conocía al padre que le había construido a Sophie una casa de muñecas de 2 pisos con luces miniatura que funcionaban. No conocía a este hombre. Este estratega de mirada fría que acababa de trazar un plan para la destrucción controlada de su propia vida. Mi mente, entrenada para identificar riesgos y planificar las fases del proyecto, se tambaleó. Era una locura. Era aterrador. Y fue brillante. La rabia que me había llevado por todo el país no desapareció, se transformó. Se enfrió, se endureció y se agudizó hasta convertirse en un punto único y letal. Tenía razón. Una demanda era una batalla de recursos, y nos superarían en armamento. Un enfrentamiento físico era una vía rápida a la cárcel. Pero esto era guerra psicológica. Y en la guerra, se necesitaba un plan. De acuerdo, dije, con voz firme y clara. ¿Cuál es el primer paso? Un destello de alivio cruzó sus ojos, tan rápido que podría haberlo imaginado. Susan nos espera a las 10. Firmamos los papeles. Juntos. Tiene que parecer real. Tiene que ser real. ¿Y Sophie? Le decimos que estamos teniendo problemas y que, por un tiempo, papá se va a vivir a otro sitio. Le decimos que ambos la queremos más que a nada y que eso nunca cambiará. Tragó saliva con dificultad. Al menos, esa parte es la verdad. La reunión con Susan fue como una experiencia extracorpórea. Su oficina, normalmente un lugar de asesoramiento tranquilo para nuestros testamentos y planificación patrimonial, parecía una funeraria. Nos miró por encima de sus gafas, su expresión era una mezcla de distanciamiento profesional y tristeza personal. Nos conocía desde hacía años. Había estado en nuestra boda. Rachel, Edward, dijo con voz suave. Tengo la obligación legal de decirles que esto es rápido. ¿Están completamente seguros de que este es el camino que quieren tomar? Lo somos, dijo Edward con voz monótona. Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. Sentí un temblor en la mano al tomar el bolígrafo. La mano de Edward cubrió la mía por un segundo. Tenía la piel fría. No era un gesto de consuelo.
Era una muestra de determinación. Mantén el rumbo. Firmé los documentos. Página tras página de texto en blanco y negro que disolvía nuestra unión. Firmé la separación de mi esposo para salvar a mi familia. Cuando terminó, Susan deslizó una caja de pañuelos por el escritorio de caoba. La ignoré. Llorar era un lujo que ya no podíamos permitirnos. La noticia arrasó Maple Creek como un reguero de pólvora. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes. Rachel, cuánto lo siento. Pensando en ti. ¿Hay algo que pueda hacer? Cada mensaje era una pequeña aguja de falsa compasión, una sonda apenas velada para chismes. Respondí a cada uno con un educado y estéril: gracias por tu atención, te pedimos privacidad en este momento. Lo peor fue una llamada de Melissa Roosevelt, la madre de Noah. Rachel, querida, susurró, con la voz impregnada de esa falsa preocupación que reservaba para los menos afortunados. Acabo de enterarme de una noticia terrible sobre ti y Edward. Y encima de todo lo de la pobre Sophie, me duele el corazón por ti. Gracias, Melissa, dije con voz de hielo. Sé que Edward publicó ese mensaje tan bonito sobre el perdón, pero si todo esto es por esa tonta pelea en el patio, quiero que sepas que Robert y yo estamos dispuestos a ser generosos. Podríamos ayudar con las facturas del dentista de Sophie, por supuesto. Quizás un poco más, ya sabes, por las molestias. Dinero ensangrentado. Me ofrecía dinero ensangrentado para que todo desapareciera. No será necesario, dije. Edward y yo tenemos nuestros propios problemas. Esto no tiene nada que ver contigo ni con tu hijo. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Durante los 2 días siguientes, Edward durmió en el sofá. Nos movíamos como fantasmas en nuestra propia casa. Empacó algunas maletas, en su mayoría ropa vieja que no había usado en años. Al tercer día, regresó a casa conduciendo algo que solo podría describir como una reliquia. Era un camión de comida de los 80, de esos que se ven oxidados en un desguace. Su pintura, que antes era blanca, se estaba descascarando, dejando al descubierto manchas de óxido como heridas con costras. Un perrito caliente descolorido de dibujos animados en el lateral había sido medio raspado, dejando una sonrisa fantasmal. Lo estacionó en la calle frente a nuestra casa. Era un espantajo en nuestra impecable cuadra suburbana. Podía sentir las cortinas temblar en las casas de enfrente. Lo compré al contado, dijo, respondiendo a mi pregunta no formulada. Estaba limpiando el mostrador de acero inoxidable con un trapo. El aire olía a grasa y desinfectante. De alguien que va a la quiebra. El motor funciona. Eso es todo lo que importa. Pasó las siguientes 48 horas trabajando en ello. No arregló la pintura descascarada ni el óxido. Simplemente lo hizo funcionar. Limpió la parrilla, revisó las tuberías de propano y llenó la pequeña nevera con perritos calientes, panecillos y latas de refresco. Pintó a mano un letrero sencillo y rudimentario y lo colgó en la ventana de servicio: perros de Eduardo. El viernes por la tarde, entró en casa. Se había duchado, pero se puso unos vaqueros descoloridos y una camiseta raída. Parecía un desconocido. Besó a Sophie, que dormía, en la frente, y sus ojos se posaron en su mejilla magullada durante un largo instante. Luego se volvió hacia mí. Ya es hora, dijo. Lo seguí afuera. Se subió al asiento del conductor de la monstruosa camioneta. El motor arrancó con un rugido desgarrador, expulsando una columna de humo azul grisáceo. Me quedé de pie en nuestro césped verde y perfecto, observando cómo mi esposo, el exitoso arquitecto, conducía un camión de perritos calientes abandonado por nuestra tranquila calle y doblaba la esquina, rumbo a la escuela secundaria. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La llegada del food truck no fue un evento tranquilo. Aterrizó en las tranquilas orillas de Maple Creek como un meteorito. A las 3 de la tarde, justo cuando sonaba el último timbre del colegio, mi teléfono vibraba en la encimera de la cocina. El grupo, Padres de Maple Creek, explotó. Apareció una foto borrosa, tomada desde una camioneta que pasaba. ¿Alguien sabe qué está pasando frente a la secundaria? ¡Qué cutre!
Los comentarios aparecen en cascada a continuación. ¿Es eso legal? ¿No debería haber un permiso? Lo vi esta mañana. Es una monstruosidad. Voy a llamar a la oficina del pueblo. Espera, ¿no es ese Edward Anderson? ¿El padre de Sophie? Ay, pobre hombre. Ese último comentario marcó la nueva narrativa. Edward no era una molestia, era una tragedia. Un hombre que, en una semana, había visto cómo maltrataban a su hija y su matrimonio se derrumbaba. ¿Quién podría culparlo por tener una crisis nerviosa? ¿Por comprar un food truck destartalado y vender perritos calientes a 50 centavos? Era triste, por supuesto, pero también era fascinante. Un drama de acción real que se desarrollaba en la fila de recogida del colegio. Conduje hasta la escuela, aparcando a media cuadra, donde podía observar sin ser visto. Sonó el timbre de salida y un torrente de niños salió del edificio de ladrillo. Luego llegó el desfile de madres en sus relucientes Suburbans y Escalades. Disminuyeron la velocidad al pasar la camioneta, estirando el cuello y susurrándose por las ventanas abiertas. Edward era una estatua dentro de su caja de metal. Se movía con una economía de movimientos lenta y deliberada, colocando un perrito caliente en un pan, añadiendo un toque de mostaza y entregándoselo a uno de los pocos niños lo suficientemente valientes como para acercarse. Nunca sonreía. Apenas hablaba. Sus ojos, cuando no estaban en su trabajo, estaban fijos en una distancia media que solo él podía ver, apuntando directamente a la puerta principal de la escuela. Era una obra de arte escénico, y el escenario era la acera frente a la escuela de nuestros hijos. Entonces la vi. Melissa Roosevelt, saliendo de un Range Rover blanco perla que estaba aparcado ilegalmente en el carril de incendios. Se dirigió hacia la camioneta, con el rostro desfigurado por la indignación. Contuve la respiración. Edward, de verdad, su voz era tan aguda que se oyó al otro lado de la calle. ¿Qué es esto? Edward terminó de entregarle una lata de Coca-Cola a un chico y la miró con la mirada perdida. Vendo perritos calientes, Melissa. Ya lo veo. ¿Pero por qué? Aquí. Estás incomodando a todos. Esto no es bueno para la imagen de la comunidad. Ya no tengo casa, dijo con voz desprovista de emoción. Ni trabajo, en realidad. Necesitaba hacer algo. Ganar dinero. Su compasión, cuidadosamente construida, flaqueó. Esta no era la respuesta que esperaba. No podía discutir la necesidad de un hombre de trabajar, no en público. Cambió de táctica. Mira, dijo bajando la voz y acercándose a la ventana. Sé que dijiste que habías perdonado a los chicos, pero si esto es una especie de protesta, no es necesario. Le dije a Rachel que Robert y yo estaremos encantados de ayudar. Solo dime un precio. Edward limpió el mostrador con un paño limpio. Se tomó su tiempo, una pasada larga y deliberada. Luego la miró. No hay precio, Melissa. Ya perdoné a tu hijo. ¿Recuerdas? Él se apartó de ella y empezó a ordenar las servilletas en el dispensador. La despedida fue absoluta. Melissa se quedó allí un momento, boquiabierta, completamente desarmada. Había ido esperando firmar un cheque o amenazar. No sabía cómo tratar a un hombre que no quería nada de ella. Derrotada, giró sobre sus talones y regresó furiosa a su Range Rover. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. La primera fase fue un éxito. Al día siguiente, llevé a Sophie a una cita de seguimiento con el cirujano oral. Al salir, un coche se detuvo junto al mío, bloqueándome el paso. Era un Lexus azul oscuro. Bajé la ventanilla. Una mujer que reconocí de las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros, Laura Collins, me miró. Su hijo era uno de la manada. Rachel, dijo, forzando una sonrisa. Esperaba encontrarme contigo. Quería disculparme de nuevo por lo sucedido. Eran chicos, ¿sabes? Juegan bruscamente. Esta era la línea del partido. Chicos siendo chicos. Una excusa conveniente para la crueldad.
Los juegos bruscos no suelen terminar con un implante dental de $6.000, Laura, dije, apretando con fuerza las llaves del coche. Su sonrisa se desvaneció. Mira. Todos estamos preocupados por Edward. Su camioneta está asustando a los niños. Mi hijo tiene pesadillas. Bien, pensé. Es un padre de luto, dije en voz alta. Y mi exmarido también. Sus decisiones son suyas. Pero podrías hablar con él. Por el bien de los niños. De todos los niños. Solo queremos que esto termine. Se asomó por la ventana, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. Melissa Roosevelt está intentando que el pueblo apruebe una ordenanza contra los camiones de comida cerca de las escuelas. ¿Podrías detener esto, Rachel? Todos podríamos volver a la normalidad. Las llaves en mi palma se sentían afiladas. La miré, su costoso corte de pelo y sus ojos desesperados y arrogantes. No le importaba Edward. No le importaba Sophie. Le importaba su propia comodidad. Restaurar la paz y la serenidad de su vida. Le di una sonrisa lenta y fría. ¿Quieres que esto termine? ¿Quieres que perdonemos a tu hijo? El alivio se apoderó de su rostro. Sí. Exactamente. Claro, dije con una voz dulce como el veneno. En cuanto su hijo esté dispuesto a que le saquen uno de sus dientes permanentes, estaremos en paz. Hasta entonces, le sugiero que se acostumbre a las pesadillas. Me subí al coche, cerré la puerta de golpe y salí marcha atrás del aparcamiento, dejándola mirándome fijamente, pálida de la sorpresa. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor. No reconocí a la mujer que vi allí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de algo que no era ira ni dolor. Era poder. Durante 2 semanas, la camioneta de Edward fue un elemento silencioso y oxidado en el límite de la propiedad escolar. Se convirtió en parte del paisaje, un excéntrico local, una historia con moraleja. Los padres dejaron de intentar hablar con él. Aprendieron a apartar la mirada, a apresurar a sus hijos para que pasaran junto a su ventanilla de servicio como si su dolor fuera contagioso. El Consejo del Pueblo, bajo presión de la familia Roosevelt, debatió la ordenanza de las camionetas de comida, pero los engranajes del gobierno local funcionaron lentamente. Edward, y su fantasma de puesto de perritos calientes, permanecieron. Durante este tiempo, me centré en Sophie. Encontramos una terapeuta, una mujer amable de voz suave que no la presionaba y que la dejó dibujar en silencio durante la mayor parte de su primera sesión. Atravesamos el lento y doloroso proceso de conseguir un diente temporal, una frágil pieza de resina que era un recordatorio físico constante de su trauma. Estaba callada, retraída. La chispa de sus ojos se había extinguido. Tenía pesadillas. Dejó de dibujar en los cuadernos que solían ser sus compañeros constantes. Mi trabajo consistía en abrazarla, tranquilizarla, proyectar un aura de calma que yo no sentía ni de lejos. Por dentro, era un nudo de furia. Mis conversaciones con Edward eran breves, estratégicas, mantenidas a altas horas de la noche a través de teléfonos desechables que habíamos comprado en efectivo en un 7-Eleven. ¿Cómo está?, preguntaba con la voz ronca por el día de desuso. Igual, respondía. ¿Y tú? Están observando. Creen saber qué es esto. No tienen ni idea. Entonces, una noche, dijo algo diferente, he estado investigando. Noah Roosevelt. ¿Y qué pasa con él? Tiene fama. No solo de acosador, sino de cruel. El año pasado, el gato de los Miller desapareció. Lo encontraron 2 días después en un contenedor de basura detrás del centro comercial. Tenía una pata rota. ¿Cómo sabes que Noé estuvo involucrado? Había estado alardeando de ello, dijo Edward con voz fría. Lo acorraló, lo pateó. Se lo contó a unos cuantos niños. Uno de ellos se lo contó a sus padres, quienes se lo contaban a otro padre, y yo lo supe. Nadie hizo nada, por supuesto. No hay pruebas. Sentí una náusea en el estómago. No era solo una pelea de patio de colegio.
Era un patrón. Una oscuridad. Hay un refugio en el condado de al lado, continuó Edward, con una voz aún inquietantemente tranquila. Un refugio con alta tasa de sacrificio. Tienen un perro mestizo de pitbull que fue traído como callejero. Lo encontraron encadenado, desnutrido. Es reactivo. Sobre todo a los movimientos repentinos. Y a los adolescentes. No dije nada. No hacía falta. Sabía, con una certeza escalofriante, lo que estaba a punto de ocurrir. No era un crimen pasional. Era un arquitecto planeando una demolición. El refugio exige una visita domiciliaria para las adopciones, dije, mientras ya estaba pensando en la logística. ¿No tienes hogar? No, dijo él. Pero tú sí. Al día siguiente, me tomé un largo almuerzo. Conduje hasta el refugio, un triste edificio de hormigón que olía a lejía y desesperación. Encontré al perro. Era hermoso y aterrador, un motor de pelaje atigrado, lleno de músculos y miedo. Su tarjeta de la perrera decía que se llamaba Zeus. Cuando me acerqué, no ladró. Simplemente se quedó de pie, con el cuerpo rígido, observándome con ojos inteligentes y cautelosos. Llené los papeles de adopción, usando mi nombre y mi dirección. Pasé la entrevista, respondiendo preguntas sobre mi patio cercado y mi experiencia con perros. Era una madre respetable de suburbio. Una apuesta segura. 2 días después, tras una visita superficial a domicilio, Zeus era mío. Nunca lo llevé a casa. Lo recogí y lo llevé directamente a un parque apartado y arbolado que Edward me había indicado. Edward estaba esperando. No me saludó. Simplemente abrió la parte trasera de su camioneta. Había construido un pequeño y seguro recinto dentro. Se movía con silenciosa confianza, con manos suaves mientras persuadía al nervioso perro a entrar en su nuevo hogar temporal. Estará bien, dijo Edward, como si percibiera mi inquietud. Lo pasearé por el bosque todas las noches, incluso después del anochecer. Me miró entonces, con una mirada pesada. Vete a casa, Rachel. Nunca estuviste aquí. 3 días después, la noticia se dio a conocer. No salió en el grupo de padres. Salió en el diario local, un reportaje breve y depurado, adolescente local mordido por un perro callejero. Los detalles, sin embargo, se extendieron por el vecindario como gas nervioso. Noah Roosevelt caminaba hacia su casa, tomando su atajo habitual a través del bosque virgen detrás de la escuela. Un perro, un pitbull grande, estaba atado a un árbol. Noah, siendo Noah, había comenzado a provocarlo, lanzándole piedras. El perro rompió su atadura, una cuerda barata y deshilachada, y atacó. No fue a por su garganta. Fue al brazo que lanzaba las piedras. La mordedura fue grave. Múltiples laceraciones profundas. Aplastamiento del nervio cubital. Daño permanente. Los médicos le salvaron el brazo, pero dijeron que nunca recuperaría la sensibilidad ni la función completa de la mano derecha. Control de Animales había capturado al perro. Como yo era el adoptante legal, me llamaron. Fingí sorpresa y horror. Les dije que el perro, Zeus, debía haberse escapado de mi jardín, que la cerca debía tener un agujero que no había visto. Estaba angustiado. Pedí disculpas. Era un dueño responsable de mascotas, horrorizado por un trágico accidente. Le pedí a Collins que lo sacrificara. Era lo único responsable que podía hacer. La familia Roosevelt intentó demandar. Su abogado se topó con un muro. El perro había sido provocado. Yo no tenía antecedentes de negligencia. Fue un accidente trágico e imprevisible. Legalmente, no tenían ningún argumento en contra. No podían tocarme. ¿Y Edward? Edward había estado vendiendo perritos calientes a 3 kilómetros de distancia, a la vista de 50 testigos. Era solo otro ciudadano horrorizado, meneando la cabeza ante la terrible noticia. No tenía nada que ver con eso. Esa noche, Edward me llamó por teléfono desechable. No hablamos durante 1 minuto entero.
Apenas podía oír su respiración. Uno menos, dijo finalmente, y colgó. El silencio que siguió al ataque del perro fue más denso y amenazante que los chismes que lo precedieron. La historia de la lesión de Noah Roosevelt se convirtió en una leyenda local, susurrada en el supermercado y por encima de las cercas de los patios traseros. Fue un accidente extraño, todos en contra de Collins. Una coincidencia terrible y trágica. Pero en Maple Creek, una comunidad construida sobre la ilusión del control, la coincidencia era un concepto extraño. La paranoia empezó a filtrarse por las grietas. Los padres que antes dejaban a sus hijos caminar a casa desde la escuela comenzaron a esperarlos en la acera. La gente empezó a cerrar las puertas con llave. La fachada de seguridad del vecindario se había resquebrajado irremediablemente. Y a pesar de todo, la camioneta de Edward seguía allí. Él seguía allí, un centinela silencioso en su oxidada caja de metal, vendiendo sus tristes perritos calientes. Pero su presencia había cambiado. Ya no era solo una figura de lástima. Era un presagio. Un ancla para la ansiedad que flotaba libremente en la comunidad. No podían probar nada, ni siquiera expresar lo que sospechaban, pero lo presentían. Era un recordatorio constante e inquietante de que su mundo perfecto era frágil. Mi propia transformación fue más silenciosa, pero no menos profunda. El horror que sentí tras el incidente con Zeus se desvaneció, reemplazado por una escalofriante sensación de claridad. Había cruzado la línea. Había contribuido a orquestar un acto violento que dejó a un adolescente mutilado permanentemente. No había vuelta atrás. La ambigüedad moral se había disipado, dejando solo la austera arquitectura de la misión. Edward se había encargado del primer paso. El segundo era mío. Robert Roosevelt era un hombre que veneraba el dinero y la reputación. Sus desarrollos inmobiliarios se extendían por todos los suburbios más ricos de Chicago, enormes y desalmadas mansiones con nombres como el enclave de Willow Creek. Era intocable en sentido físico, protegido por capas de riqueza e influencia. Pero su negocio, como cualquier otro, era una máquina compleja. Y toda máquina tiene una debilidad. Había dedicado mi vida profesional a diseccionar sistemas complejos, a encontrar sus puntos débiles y a explotarlos para lograr eficiencia. Ahora, usaría esas mismas habilidades para la destrucción. Tarde en la noche, después de que Sophie se durmiera, mi portátil se convirtió en mi arma. Al principio, no buscaba actividades ilegales. Buscaba influencia. Revisé años de registros públicos de la Junta de Zonificación del Pueblo, estudiando minuciosamente los planos y las solicitudes de permisos para el último proyecto de Roosevelt, los Gables de North Shore. Era su joya de la corona, un enorme complejo de lujo de 200 viviendas. Cotejé proveedores y subcontratistas. Busqué constructores locales en foros en línea, leyendo entre líneas mensajes anónimos quejándose de promotoras que recortaban gastos y tardaban en pagar. Empezó a surgir un patrón. Roosevelt Development tenía fama de presionar a sus contratistas, de sustituir materiales de alta calidad específicos por alternativas más económicas tras las inspecciones, y de tener una alta tasa de accidentes laborales que se resolvían discretamente fuera de los tribunales. No era ilegal. Simplemente era un negocio astuto y despiadado. Pero entonces lo encontré. Una sola línea en un informe de impacto ambiental para The Gables. Hacía referencia a un pequeño humedal protegido en el límite de la propiedad. El permiso otorgado por la EPA de Illinois dependía de la construcción de una serie de estanques de retención y un sistema de biofiltración para evitar la escorrentía hacia el humedal. Era un requisito costoso y que requería mucho tiempo. Por intuición, contraté a un fotógrafo freelance de drones, un chico que encontré en una página web de trabajos temporales, y le pagué en efectivo. Le di las coordenadas y una instrucción sencilla: tomar fotos aéreas de alta resolución del límite noreste de la obra. Las fotos llegaron a mi bandeja de entrada 2 días después. Y allí estaba. O mejor dicho, no estaba. Los estanques de retención eran zanjas a medio cavar. El sistema de filtración era un montón de tuberías sin ensamblar y lonas de plástico. Pero las imágenes satelitales de Google Maps, que tenían 6 meses de antigüedad, mostraban la zona tal como debía ser.
Roosevelt había construido los sistemas necesarios justo el tiempo suficiente para la inspección estatal final, y luego los mandó desmantelar para ahorrar en costos de mantenimiento a largo plazo, dejando que el limo y los residuos químicos se filtraran lentamente en el terreno protegido. Estaba envenenando la misma naturaleza que usaba en sus brillantes folletos de ventas. Pasé las siguientes 48 horas preparando mi caso. Creé una cronología, anoté las fotos del dron y las comparé con el permiso original de la EPA. Escribí una carta detallada y anónima, citando estatutos específicos de la ley de agua limpia que estaba violando. No la envié a la EPA. Eso se habría quedado atascado en la burocracia durante meses. Se lo envié a una reportera del Chicago Tribune, Sarah Jennings, conocida por sus agudos e implacables artículos de investigación sobre delitos corporativos. Creé una nueva dirección de correo electrónico cifrada, maplecraigconsciencia@protonmail.com, y le envié el paquete a su correo personal, que encontré tras una hora de búsqueda exhaustiva. El asunto era simple: el veneno en tu patio trasero. Luego, lo borré todo. La cuenta de correo, el historial de búsqueda, las fotos. Limpié el disco duro y reinstalé el sistema operativo. Tomé el teléfono desechable que usé para hablar con Edward, el mismo que había usado para contratar al fotógrafo, y conduje hasta un puente sobre el río Des Plaines. Lo partí por la mitad y tiré los pedazos al agua oscura y turbia. Mi trabajo estaba hecho. Había plantado la semilla. Ahora, solo me quedaba esperar a que creciera. Pasó una semana. La quietud en Maple Creek era el tenso silencio que precede a una tormenta. Entonces, un martes por la mañana, la tormenta estalló. Estaba revisando mis noticias mientras se preparaba mi café, como cada mañana. Y allí estaba, en la portada de la edición digital del Chicago Tribune. El titular era contundente: ¿paraíso suburbano o tierra envenenada? Denunciante acusa a Roosevelt Development de fraude ambiental. Sarah Jennings había hecho su trabajo. El artículo era una obra maestra de destripamiento periodístico. Presentaba las fotos de dron que le había enviado, junto a las brillantes imágenes promocionales del sitio web de Gables. Citaba a expertos ambientales sobre el devastador impacto a largo plazo de la escorrentía. Incluía entrevistas con exempleados anónimos que hablaban de una cultura corporativa que priorizaba las ganancias sobre las regulaciones. Y en el centro de todo, una foto de Robert Roosevelt, sonriendo en una gala benéfica, con todo el aspecto de un líder comunitario benévolo. Ahora, parecía un depredador. El artículo fue un fracaso y las consecuencias fueron instantáneas. Al mediodía, los investigadores de la EPA estatal estaban en la obra, con sus vehículos oficiales aparcados visiblemente en la entrada. A las 3 de la tarde, todos los canales de noticias locales tenían una furgoneta aparcada en la calle frente a The Gables, con reporteros grabando en directo con las mansiones a medio terminar como fondo. En el grupo de padres de Maple Creek, el tono pasó de susurros paranoicos a pánico absoluto. La familia Roosevelt, la realeza intocable de nuestro pueblo, se volvió repentinamente radiactiva. Personas que habían buscado su favor durante años ahora hablaban de sus antiguas sospechas sobre las prácticas comerciales de Robert. Melissa dejó de aparecer en la fila de recogida de la escuela. Su hogar, que parecía una fortaleza al final del callejón sin salida, quedó a oscuras. Las demás familias de los chicos que habían atacado a Sophie observaron el desarrollo del asunto en un silencio atónito. Su líder había sido decapitado. Vieron que la riqueza y la influencia no eran los escudos impenetrables que creían. Algo más operaba allí, una fuerza paciente, invisible y absolutamente despiadada. Su miedo, antes una vaga inquietud, ahora tenía un nombre: ruina. En medio del caos, la camioneta de Edward pareció cambiar de significado una vez más. Ya no era solo un símbolo de dolor o una extraña protesta. Parecía un marcador. Un monumento paciente y oxidado a la destrucción que se desplegaba silenciosamente a su alrededor. Fueron dos de los chicos restantes, un chico hosco llamado Kyle y el hijo de Laura Collins, Nathan, quienes cometieron el siguiente error. Quizás se sintieron envalentonados por el hecho de que la atención de la comunidad estaba en otra parte. Quizás simplemente eran arrogantes. Una tarde, después de la escuela, se acercaron con aires de fanfarronería a la camioneta de Edward.
Durante las últimas semanas, un hombre se había convertido en un personaje habitual cerca del camión. Era un hombre mayor, demacrado y curtido, que vestía una chaqueta militar descolorida. Nunca hablaba, pero Edward le regalaba un perrito caliente y un café todos los días. El hombre se sentaba en la acera, comía despacio, viendo pasar la vida. Esa tarde, mientras el hombre contaba un puñado de monedas, Kyle y Nathan vieron su oportunidad. Kyle chocó accidentalmente con él, esparciendo las monedas por la acera. Cuando el hombre se agachó para recogerlas, Nathan le arrebató un billete arrugado de $10 de la palma de la mano y echó a correr, entre risas. El hombre gritó, un grito desgarrador y desesperado. Algunos padres vieron lo sucedido, pero se dieron la vuelta, sin querer involucrarse. Edward, dentro de su camioneta, parecía no haberse dado cuenta. Los dos chicos, creyendo que ya no había peligro, chocaron las manos al final de la cuadra. Pero el veterano era más rápido y estaba más desesperado de lo que creían. Los alcanzó, agarrando a Nathan por el cuello de su costosa chaqueta. «Devuélvemelo», dijo con voz áspera. «Quítate de encima, vago», gritó Nathan, empujándolo. Kyle se unió a él, empujándolo con fuerza. Este se tambaleó hacia atrás, golpeándose la espalda contra la pared de ladrillos de un edificio. Los chicos lo rodearon con los puños en alto. Todo terminó en segundos. El hombre bajó la mano y agarró un ladrillo suelto de una jardinera rota en la acera. No se balanceó bruscamente. Sus movimientos fueron precisos y precisos. Un arco brusco y brutal impactó en la cabeza de Kyle. Un segundo que le dio en la cara a Nathan. Los chicos se desplomaron en el suelo, gritando. El hombre tomó sus $10 de la mano flácida de Nathan, dejó caer el ladrillo y simplemente se alejó. Llegó la policía. Llegaron los padres, Laura Collins histérica. La historia que contaron los chicos era un embrollo de mentiras. El indigente loco los había atacado sin motivo alguno. Ellos eran las víctimas. La policía interrogó a Edward. Era el único testigo que había estado allí todo el tiempo. No estoy seguro, dijo Edward con voz apagada. Estaba limpiando la parrilla. Oí gritos y, cuando levanté la vista, los niños estaban en el suelo. Laura Collins se giró hacia él, con el rostro desencajado por la furia. Lo viste todo. Permitiste que esto pasara. Probablemente le pagaste para que lo hiciera. La acusación flotaba en el aire. Era exactamente lo que todos pensaban. Además, era completamente indemostrable. Esa es una acusación grave, señora, dijo con calma el policía. Edward se quedó mirando a Laura con expresión indescifrable. Luego suspiró, un sonido cansado y agobiado. «¿Sabe?», le dijo al agente. «Este tipo de cosas, por eso instalé una cámara de tablero en la camioneta hace unas semanas. Para el seguro. Graba 24/7, por si alguien intenta vandalizar mi propiedad». Señaló vagamente el parabrisas. «Puede ver las imágenes si cree que pueden ser útiles». Un profundo silencio se apoderó de la escena. El rostro de Laura Collins palideció. El policía entrecerró los ojos con interés. «Esa noche, Edward me llamó. Tenía la voz cansada. La policía tiene el vídeo. El veterano está libre de culpa. Fue en defensa propia. Los chicos están acusados de agresión y robo». Cerré los ojos, imaginando la escena. La trampa perfectamente tendida. El veterano silencioso y modesto. La cámara del coche, esperando como una araña paciente. «Tenemos que ayudarlo», dije. «Ya lo hice», respondió Edward. «Le di $1000 en efectivo esta noche. Le dije que comprara un billete de autobús y empezara de cero en otro sitio». Se fue. Nos quedamos en silencio un momento. 2 menos. 2 más para el final. «Ten cuidado, Edward», susurré. «No es de mí de quien tienes que preocuparte», dijo, y la comunicación se cortó. Los incidentes del ladrillo y el veterano provocaron una nueva conmoción en las familias restantes.
No se trataba de una mano invisible moviendo piezas de ajedrez a distancia, como el escándalo ambiental. Era violencia callejera tangible. Era la prueba de que el peligro no era solo económico o de reputación, era físico. Y había ocurrido justo delante de la camioneta de Edward, con él como el único testigo creíble, aunque completamente inútil. El miedo se transformó en desesperación. Sabían que los perseguían, pero el cazador no dejaba rastro. No tenían ningún recurso legal, ninguna posición ventajosa. Solo les quedaba una opción, apelar directamente, o quizás amenazar directamente, a la única persona que creían que aún estaba atada al mundo de la razón y las consecuencias. Yo. La llamada provenía del director Thompson. Su voz sonaba tensa, carente de la autoridad habitual. Rachel, algunos padres están aquí en mi oficina. Los Collins, los Gallagher y los Petrie. Han solicitado una reunión contigo. Creo que sería beneficioso para todos que vinieras. Para aclarar las cosas. Aclaren las cosas. Como si se tratara de un simple malentendido y no de una campaña de destrucción sistemática. No sé qué hay que discutir, Robert, dije con voz fría. Mi exmarido y yo ya no estamos juntos. Sus actos son solo suyos. Por favor, Rachel, dijo, bajando la voz. Están inquietos. Creo que se sienten acorralados. Sería un gesto de buena voluntad. Un gesto de buena voluntad. Casi me río. Pero vi la oportunidad. Creyeron que me estaban acorralando. En realidad, estaban entrando en mi arena. Llego en 20 minutos, dije, y colgué. La oficina del director estaba sofocante, con olor a papel viejo y café aguado. Los 4 padres restantes, 2 parejas, Laura Collins, que ahora parecía 10 años mayor, y otra madre sola, estaban sentados en sillas como un jurado hostil. El director Thompson estaba sentado tras su gran escritorio de roble, un árbitro que hacía tiempo que había perdido el control del partido. Gracias por venir, Rachel, comenzó. Laura Collins lo interrumpió. Vamos al grano, dijo con voz quebrada. Sabemos lo que haces. Arqueé una ceja, fingiendo confusión educada. Lo siento, Laura. Me temo que no. Tu marido. Exclamó el señor Gallagher, con la cara roja. Su maldito camión de perritos calientes. Desde que lo estacionó ahí, nuestras vidas han sido un infierno. Nuestros hijos están en la mira. No es casualidad. Mi exmarido, corregí con suavidad. ¿Y me estás acusando de algo? Porque, la última vez que lo vi, mi único delito fue tener una hija que fue brutalmente agredida por tus hijos. Perdóname si no me compadezco de tus problemas actuales. Estamos dispuestos a pagar, dijo la señora Petrie con la voz ligeramente temblorosa. Era la más débil del grupo, con los ojos abiertos por el miedo. Cubriremos todos los gastos médicos de Sophie. Pasados y futuros. Y una compensación por su dolor y sufrimiento. Solo denos una cifra. Por favor. Que pare. Miré sus caras. Estas personas, que habían desestimado la crueldad de sus hijos como niños siendo niños, que habían ignorado el dolor de mi hija, ahora rogaban por comprar una salida a la pesadilla. No lo ofrecían por remordimiento. Lo ofrecían como pago por un exorcismo. Ya es un poco tarde para eso, ¿no crees? Dije con voz suave. Además, mi exmarido fue muy claro desde el principio. Perdonó a tus hijos. No le interesa tu dinero. ¿Y entonces qué quiere? Preguntó Laura Collins, alzando la voz. Que nuestros hijos acaben como Noé Roosevelt. Que lo perdamos todo. Esto no es justicia, esto es terrorismo. Dejé la acusación en el aire. Miré al director Thompson, que miraba fijamente un clip en su escritorio, deseando estar en cualquier otro lugar. Lo que quiero, dije, recorriendo con la mirada sus rostros desesperados, es que mi hija vuelva a sentirse segura. Es lo único que siempre he querido. Me incliné un poco hacia adelante. Pero tienes razón. Esto no nos lleva a ninguna parte.
Un destello de esperanza en sus ojos. Dices que quieres enmendar el daño, continué. Una disculpa suele ser el primer paso. No de ti. De tus hijos. Una disculpa de verdad, en la cara de Sophie. Thompson aprovechó la oportunidad. Excelente idea, Rachel. Puedo mandar a los chicos a la oficina ahora mismo. Habló por el intercomunicador. Unos minutos después, la puerta se abrió. Un orientador orientó a los 3 acosadores restantes. Parecían hoscos y desafiantes. Sophie acababa de salir de la enfermería al final del pasillo, con dolor de cabeza. La recibí en la puerta y la tomé de la mano. Cariño, estos chicos tienen algo que decirte, dije suavemente. Miró más allá de mí y los vio. Se le cortó la respiración. Su mano se apretó contra la mía como una tenaza. No gritó ni lloró. Simplemente se quedó paralizada, con el cuerpo rígido, los ojos abiertos de par en par con el miedo primario de una presa que acaba de oler a su depredador. Hundió la cara en mi costado, su pequeño cuerpo temblando. Le acaricié el pelo, y mi corazón se convirtió en un bloque de hielo. Miré a los padres. Mi voz, al hablar, era baja, pero atravesó la habitación como un cristal roto. Sáquenlos de su vista, dije. Los chicos salieron rápidamente. Me arrodillé y le susurré a Sophie que estaba bien, que se habían ido. Al cabo de un momento, me levanté, dejándola con la consejera justo afuera de la puerta. Regresé a la oficina y cerré la puerta. Mi expresión debió ser aterradora, porque todos se estremecieron. ¿Lo ves? Susurré. ¿Ves lo que has hecho? Una disculpa no lo arregla. Tu dinero no lo arregla. La arruinaste. Caminé hacia el centro de la habitación. Tienes miedo. Te preocupa lo que pase después. Te quedas despierto por la noche preguntándote qué accidente le espera a tu hijo, a tu familia. Te sientes impotente. Sientes que no tienes control. Dejé que las palabras calaran hondo. Bienvenida a mi mundo, dije. Eso es lo que le diste a mi hija. Eso es lo que me diste a mí. La única diferencia es que te lo mereces. Me giré para irme, con la mano en el pomo de la puerta. Entonces me detuve y los miré, con una expresión de fingida lástima. Pero te daré un consejo, le dije. Si de verdad te preocupa tanto la seguridad de tus hijos, si de verdad crees que este pueblo y esta escuela ya no son un lugar seguro para ellos, bueno, el mundo es enorme. Hay otras escuelas. Otros pueblos. La última campana del día resonó en todo el edificio, un sonido estremecedor y eléctrico. Siempre puedes irte, dije con una sonrisa fría y tenue. Abrí la puerta, tomé la mano de mi hija y me alejé, dejándolas asfixiadas en el silencio. El viaje a casa desde la escuela fue silencioso. Sophie estaba sentada a mi lado, sujeta en el asiento del copiloto, con su pequeña mano aún aferrada a la mía. Miraba por la ventanilla, pálida e inexpresiva, como si el encuentro en la oficina del director le hubiera quitado todo el color del mundo. No la presioné para que hablara. Simplemente le tomé la mano, con mi pulgar dibujando círculos lentos y relajantes sobre su piel, anclada al presente, a la seguridad de mi coche. Cuando llegamos a casa, fue directa a su habitación y cerró la puerta. Oí el suave clic de la cerradura. Era un sonido que había llegado a temer, el sonido de su retirada a la fortaleza de su dolor, un lugar al que no podía seguir. Me quedé en el pasillo silencioso, con el peso de la tarde apoderándose de mí. Mis palabras en esa oficina habían sido un arma, y la había usado con precisión. Pero la victoria me pareció hueca. Los había aterrorizado, sí. Pero Sophie también seguía aterrorizada. La venganza era un fuego que podía calentarte, pero no podía reconstruir una casa que había sido incendiada. Para eso, necesitabas nuevas herramientas. Más tarde esa noche, llamé a su puerta. Soph. ¿Puedo pasar? Una larga pausa, luego el clic de la cerradura. Abrí la puerta. Estaba sentada en su cama, con un cuaderno de dibujo abierto en su regazo, pero la página estaba en blanco.
Me senté en el borde de su cama. Siento mucho lo que pasó hoy, dije. No debería haberte dejado verlos. Ella negó con la cabeza, un pequeño movimiento. No es tu culpa. Su voz era un susurro. Es que, odio sentirme así. Como si yo fuera un ratón y ellos gatos. La metáfora era tan simple, tan devastadoramente precisa, que me dejó sin aliento. Lo sé, cariño. Lo sé. Respiré hondo. Había llegado el momento. Por eso creo que necesitamos enseñarte a ser un león. Ella miró hacia arriba, confundida. Te apunté a una clase, dije con voz firme y segura. Es una clase de defensa personal. Se llama Krav Maga. No se trata de pelear. Se trata de ser fuerte. Se trata de aprender a usar el cuerpo y la voz para que nadie te haga sentir como un ratón nunca más. Lo haremos juntos. Esperaba resistencia, una negativa. En cambio, se limitó a mirarme, buscando los míos con la mirada durante un largo instante. Luego, asintió levemente, casi imperceptiblemente. Era el primer ladrillo. El primer paso para construir unos nuevos cimientos. Mi consejo a los padres surtió el efecto deseado. 2 días después, un camión de mudanzas llegó a casa de los Petrie. Fueron los primeros en derrumbarse. Los observé desde la ventana de mi cocina mientras cargaban sus vidas en cajas. La señora Petrie no me miró ni una sola vez. Se habían ido al anochecer, dejando atrás un césped perfectamente cuidado y un enorme agujero en la confianza del vecindario. Un depredador menos al que temer para Sophie. El semestre siguiente fue una especie de paz frágil. Los abusadores restantes, con su grupo reducido y sus líderes destrozados, mantenían las distancias. Eran sombras en los pasillos, fantasmas de una amenaza que una vez pareció insuperable. Sophie y yo asistíamos a nuestras clases de Krav Maga 2 veces por semana. Al principio, dudaba, sus movimientos eran torpes. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Aprendió a mantenerse erguida, a plantar los pies, a encontrar poder en su pequeño cuerpo. La chispa en sus ojos, la que creía extinguida para siempre, volvió a brillar, al principio débilmente, luego con una luz creciente y constante. Comenzó el semestre de primavera, y con él, el anuncio de la excursión anual de 8º grado, una experiencia educativa al aire libre con pernoctación en un parque estatal a 2 horas de distancia. La reacción inmediata de Sophie fue un atisbo del viejo miedo. Una noche lejos de casa. Lejos de nosotros. No tengo por qué irme, dijo rápidamente. No, no lo haces, le dije a Collins. Pero piensa en lo que hemos estado aprendiendo. Esta es una oportunidad para demostrarte a ti misma que ya no eres un ratón. Para reforzar su confianza, le compré el nuevo Apple Watch que tanto deseaba. Lo presentamos como una medida de seguridad. Le enseñé cómo usar la función de llamada de emergencia y lo más importante, cómo iniciar una grabación de voz discretamente. Es tu arma secreta, le dije. Por si acaso. La mañana del viaje, preparé su maleta. Metí sus bocadillos favoritos, un suéter abrigado y un potente bote de gas pimienta de bolsillo, camuflado en un llavero. Esto es solo para emergencias, le dije, mirándola directamente a los ojos. Para cuando sientas que estás en peligro y no hay otra salida. ¿Entiendes? Ella asintió, su expresión seria. En la escuela, los autobuses amarillos iban al ralentí, escupiendo humo diésel al aire fresco de primavera. Vi a Sophie encontrar a sus amigos, con movimientos más seguros que en meses. Se reía. Era un sonido hermoso. Pero mientras la veía subir los escalones del autobús, los vi. Los 2 últimos chicos. El hijo de los Gallagher y otro más. Estaban en el mismo grupo. La observaban con expresiones indescifrables. Un terror gélido me abrumó el corazón. La guerra no había terminado. Había destrozado sus familias, sus finanzas, sus reputaciones. Pero la amenaza original, la crueldad despreocupada y reflexiva de 2 adolescentes que nunca habían enfrentado consecuencias reales, seguía presente.
Me quedé de pie en la acera mucho después de que el autobús se hubiera marchado, con una oración y una maldición atoradas en la garganta. Le había dado a mi hija las herramientas para reconstruir su mundo. Ahora, solo podía esperar que fuera lo suficientemente fuerte para usarlas. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida. Mi teléfono estaba sobre la encimera de la cocina como una granada. Cada zumbido, cada notificación, me inyectaba adrenalina. Intenté trabajar, pero las palabras en la pantalla eran un revoltijo sin sentido. Intenté limpiar, pero me encontré de pie en una habitación, con un trapo en la mano, con la mente a 2 horas de distancia, en un parque estatal. Era una general que había enviado a su único soldado a la batalla y ahora no podía hacer nada más que esperar un informe del frente. La llamada llegó poco después del mediodía del día siguiente. El identificador de llamadas decía, Distrito Escolar de Maple Creek. El corazón me latía con fuerza. Agarré el teléfono rápidamente, con la mano empapada de sudor. Ella es Rachel Anderson. Rachel, soy Carol, la secretaria del señor Thompson. Te paso con la señora Davis, una de las acompañantes del viaje de 8º grado. Un momento de estática, luego una voz apurada. ¿Señora Anderson? Soy Jan Davis. Ha habido un incidente aquí en el parque con Sophie. Se me encogió el estómago. ¿Está bien? ¿Está herida? Está bien. Está completamente ilesa, dijo la maestra rápidamente, percibiendo mi pánico. Pero, otros estudiantes no. Hubo una pelea. Necesitamos que vengas al parque. Los demás padres también están en camino. Está ilesa. Las palabras resonaron en mi cabeza, una salvación. El terror se disipó, reemplazado por una concentración fría y cristalina. Voy para allá, dije, y colgué. El viaje de 2 horas fue un torbellino de asfalto y señales verdes. Mi mente no estaba en la carretera, estaba repasando escenarios, preparándome para la confrontación que se avecinaba. Ya no era una madre preocupada. Era una abogada preparándose para un juicio. Los encontré en un claro cerca de la estación de guardabosques del parque. Era una escena caótica. Los 2 niños restantes, los Gallagher y los Peterson, estaban acurrucados con sus padres, que ya habían llegado. Ambos lloraban, con la cara roja y enrojecida. Uno tenía una expresión lívida en la mejilla, y el otro se agarraba el brazo. Sus madres revoloteaban a su alrededor, lanzándome miradas venenosas mientras salía del coche. Varios profesores estaban allí, con aspecto desamparado y abrumado. Y luego vi a Sophie. Estaba sentada en un banco de picnic a poca distancia, con la mochila a los pies. No lloraba. No estaba histérica. Se levantó al verme, con la postura erguida y la barbilla en alto. Parecía pequeña y cansada, pero irradiaba una calma inquebrantable. No se encogía. Estaba observando. Me acerqué a ella primero, ignorando a los demás padres. Le puse las manos en los hombros. ¿Estás bien? Ella asintió. Estoy bien, mamá. ¿Qué pasó? Antes de que pudiera responder, el señor Gallagher irrumpió furioso. ¿Qué pasó? Te lo diré. Tu hija psicópata agredió a mi hijo. Sin provocación. Míralo. Presentaremos cargos. Mi hijo también. Intervino el otro padre. Los atacó como una fiera. Me giré para mirarlos, colocándome ligeramente delante de Sophie. Miré a la profesora, la señora Davis, nerviosa. ¿Cuál es su versión de la situación? No está, claro, balbuceó la maestra. Los chicos dicen que estaban hablando con Sophie, y ella se puso furiosa. Estaban en una zona más apartada del sendero, lejos del grupo principal. No había testigos adultos. ¿No hubo testigos?, repetí, dejando las palabras en el aire. Volví a mirar a los padres furiosos. ¿Entonces es la palabra de sus hijos contra la de mi hija? 2 contra 1, gritó el esposo de Laura Collins. Y miren las pruebas. Mi hijo está herido. El suyo no tiene ni un rasguño.
Los dejé desahogarse, sus acusaciones me invadieron. Cuando por fin se detuvieron para tomar aire, me volví hacia mi hija. Sophie, dije con voz tranquila y clara para que todos la oyeran. ¿Qué tienes que decir? Sophie salió de detrás de mí. Miró directamente a los dos chicos, quienes se estremecieron y apartaron la mirada. Luego miró a los adultos. Levantó la muñeca y tocó la pantalla de su Apple Watch. Tengo una grabación, dijo solemnemente. El silencio que cayó sobre el claro fue absoluto. Los pájaros en los árboles parecieron dejar de cantar. Los Gallagher y los Peterson se quedaron mirando, con una mezcla de confusión y horror creciente en sus rostros. ¿Qué? Preguntó la señora Davis, dando un paso adelante. Mamá me dijo que lo usara si alguna vez me sentía insegura, dijo Sophie. Jugueteó con el reloj un segundo, y entonces su voz, clara y firme, salió del pequeño altavoz, seguida por la de los demás. Sophie, ¿qué quieren ustedes? Hijo de Gallagher, con desdén, ¿qué crees que queremos? He oído que trajiste comida rica. Y ese reloj es genial. Pásalo. Hijo de Peterson, sí, dánoslo. No es que puedas hacer nada. No hay nadie cerca para ayudarte. Tu papá no está aquí con su camioneta espeluznante para salvarte ahora. Sophie, no. No te voy a dar nada. Hijo de Gallagher, ¿te crees duro ahora? Sigues siendo el mismo llorón patético. Lo aguantaremos. Mi mamá dijo que tu papá irá a la cárcel si alguna vez nos toca. ¿Qué vas a hacer? ¿Delatarnos? ¿A quién le van a creer? Se oyó un forcejeo, un crujido de hojas y telas. Luego, un silbido agudo, el gas pimienta. Inmediatamente después, un grito ahogado. Hijo de Peterson, ¡ay! Mis ojos. ¿Qué demonios? Luego un gruñido, un golpe sordo y otro grito de dolor. Hijo de Gallagher, ¡ay! Me dio una patada. A por ella. La grabación terminó allí. Miré a los padres reunidos. Sus rostros habían pasado del rojo de rabia a un pálido enfermizo. Se quedaron sin palabras, sus mentiras expuestas a la vista de todos. Les di un momento para que se ensañaran con la humillación, luego me volví hacia la maestra. Me parece, dije con una voz que destilaba fría condescendencia, que a mi hija la estaban robando y amenazando. Se defendió. Es una pena que su escuela no parezca capaz de proteger a sus alumnos de los depredadores, pero me alegra ver que mi hija ha aprendido a protegerse. Me arrodillé y cerré la cremallera de la mochila de Sophie. Al levantarme, miré directamente a los dos chicos, que ahora miraban al suelo con lágrimas de vergüenza y dolor corriendo por sus rostros. Entonces, Sophie habló. Su voz ya no era un susurro. Era clara, firme y se extendía por el tranquilo claro. No soy un ratón, dijo, mirando fijamente a sus antiguos torturadores. Mi papá me enseñó a estar preparada, y mi mamá a ser lista. Y ya no les tengo miedo. Si ustedes, o cualquier otra persona, vuelven a intentar hacerme daño, me defenderé. Lucharé. Siempre. Se giró, cogió su bolso y me miró. ¿Podemos irnos a casa ya, mamá? Rodeé a mi leona con el brazo. Sí, cariño, dije. La guerra ha terminado. Podemos irnos a casa. El viaje a casa fue una silenciosa sinfonía de cosas no dichas. El aire en el coche era diferente. La tensión que había sido mi compañera constante durante meses finalmente se había evaporado por completo. Dejó atrás una quietud que no era vacía, sino llena de una paz profunda y estable. Sophie se sentó a mi lado, sin mirar fijamente por la ventana, sino observando atentamente el mundo pasar. Señaló un halcón que volaba en círculos sobre un campo, con voz clara y brillante. Volvió a fijarse en los pequeños detalles. El color había regresado a su mundo. ¿Estás bien?, volví a preguntar, necesitando escucharlo una vez más. Se giró para mirarme y, por primera vez en un año, su sonrisa se dibujó en sus ojos. Era un poco torcida, todavía vacilante, pero real. Sí, mamá, dijo.
Creo que sí. Hizo una pausa y añadió, yo también estoy muy cansada. Yo también, cariño, dije, con una sonrisa temblorosa. Yo también. No necesitábamos analizar lo sucedido. No necesitábamos hablar de los chicos ni de sus padres. La grabación y su declaración final, con voz clara, habían sido la última palabra. No había nada más que decir. La noticia llegó 2 días después, no a través del grupo de padres, sino de un vecino que se enteró por otro vecino. Los Gallagher y los Peterson habían puesto sus casas en el río Edwardet. Iban a trasladar a sus hijos a un colegio privado en la ciudad por lo que quedaba del año y se mudarían en cuanto vendieran sus casas. El exorcismo había terminado. Habían decidido irse. El lunes siguiente por la mañana, pasé por delante de la escuela secundaria camino al supermercado. Disminuí la velocidad al acercarme al lugar donde el camión de comida había mantenido su sombría vigilia durante meses. Estaba vacío. La acera estaba vacía, salvo por unas cuantas manchas oscuras de aceite. No había rastro de la existencia de Edward Stokes. Había cumplido su misión y, como un fantasma, se había desvanecido con la niebla matutina. La comunidad por fin podía dejar de mirar por encima del hombro. El marcador había sido retirado. Esa noche, estaba en la cocina, picando verduras para una ensalada, cuando oí una llave en la puerta. No era la mía. Era el sonido de una llave que hacía tiempo que no se usaba. Edward entró. No era el desconocido de ojos hundidos y camiseta raída. Llevaba una camisa limpia y planchada, de botones, y los pantalones que solía usar en la oficina. Parecía cansado, pero el cansancio profundo había desaparecido. Se parecía a mi marido. Colocó sus llaves en el cuenco de cerámica que había sobre la mesa del recibidor, justo donde solía colocarlas siempre. Sophie oyó la puerta y salió de su habitación. Lo vio y no dudó. Corrió hacia él, rodeándolo con los brazos por la cintura en un abrazo intenso. Él hundió la cara en su cabello, y todo su cuerpo pareció relajarse en el abrazo. La abrazó un buen rato, con los ojos cerrados. Por encima de su cabeza, sus ojos se encontraron con los míos. No necesitábamos decir ni una palabra. Todo estaba ahí en esa mirada, el costo, el dolor, la terrible necesidad de lo que habíamos hecho y el vínculo inquebrantable que había forjado entre nosotros. Más tarde, cuando Sophie ya estaba en la cama, nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde él había expuesto por primera vez su loco y brillante plan. El camión se ha ido, dije. Lo vendí como chatarra esta mañana, confirmó. ¿El veterano, el de la lucha? Lo encontré a través de una red de apoyo. El dinero que le dimos le está ayudando a conseguir un pequeño apartamento y un trabajo estable en Wisconsin. ¿Y la familia Roosevelt? Robert se está ahogando en gastos legales y multas de la EPA. Tendrán que vender la mayoría de sus activos para mantenerse a flote. Están arruinados, Rachel. De la única manera que ellos entienden. Nos sentamos en un silencio confortable. La casa se sentía completa de nuevo. Llamaré a Susan por la mañana, dije finalmente. Es hora de corregir un error. Extendió la mano por encima de la mesa y me la tomó. Su piel estaba cálida. Te amo, dijo con la voz cargada de emoción. Yo también te amo, susurré. Epílogo, 6 meses después. El sol de finales de verano me calentaba la espalda. El aroma a hierba recién cortada y tocino asado flotaba en el aire. Desde la cocina, oía a Edward tararear la radio mientras preparaba el desayuno. Nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo, más tranquilo, más fuerte y más meditado que antes. Nos volvimos a casar en el juzgado un martes, con Sophie como única testigo. Llevé 2 vasos de jugo de naranja al patio trasero. En medio del césped, Sophie practicaba sus posturas de Krav Maga. Se movía con una gracia fluida y segura que era impresionante de ver. No era la chica tímida y temerosa que se encorvaba contra el mundo. Estaba firme. Era poderosa. Se adueñaba del espacio en el que se encontraba. Terminó una secuencia, un golpe seco seguido de un bloqueo defensivo, luego me vio y sonrió. Corrió hacia mí,
tomó un vaso y se bebió la mitad de un trago. Papá dice que los panqueques están casi listos, dijo, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Su mirada pasó de mí a la puerta de la cocina, donde Edward estaba ahora de pie, sonriendo.